que sigan teniendo una vida de victoria, una vida de júbilo. Deseo que lo que Dios puso en mi corazón en esta noche, ya llámese que usted lo esté viéndolo en la mañana, lo esté viendo en el día, lo esté viendo en la tarde. Yo sé que lo que usted le dedique un poco de tiempo a este video le va a edificar y le va a ayudar. El título que le he puesto a esta reflexión le he llamado El suicidio nunca es la solución. El suicidio nunca es la solución. Surge la idea de que tuve la conversación con un amigo de la infancia y de que prácticamente hace unos 25 años no nos veíamos. Y en la plática surge su experiencia que ha tenido. Le digo cómo te ha ido en la vida y me comparte un suceso, una época en el cual él tuvo una crisis de depresión. Él invirtió en unos taxis, invirtió todo su capital, hipotecó su casa, o sea, prácticamente puso todas las esperanzas en ese negocio, en esa concesión de taxis, y desafortunadamente pues lo estafaron, fue un fraude y lo estafaron, y la persona que lo estafó se llevó todos sus ahorros, todos sus sueños y todos sus proyectos de vida en esa esperanza que él propuso. Entonces él me comenta que hubo momentos que intentó quitarse la vida. Intentó quitarse la vida y de ahí surge este proyecto, esta reflexión de hablar acerca del suicidio. Y he escuchado más testimonio de personas que han atentado quitarse la vida. Y escudriñando la palabra de Dios encontré tres sucesos de personas que se quitaron la vida. Y me gustaría compartirlo. Probablemente exista más, pero yo encontré tres personas que intentaron quitarse, que se quitaron la vida, que se suicidaron. Y uno es en el libro de Samuel capítulo 31, es acerca del rey Saúl. En el libro de 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, la palabra de Dios nos habla en esta noche de esta forma y de esta manera, y se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos habla así. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Aquí vemos que el rey Saúl se quita la vida. Y más adelante en otros versículos también encontramos que el escudero también se quita la vida. Eso nos da a entender que el suicidio es contagioso. Se contagió prácticamente al ver el suicidio, tal vez que estaba solo y vio que Saúl se quitó la vida, se contagió y se quitó la vida. Hemos escuchado hablar de artistas que se han quitado la vida. Hemos escuchado hablar de que probablemente un vecino o alguien tal vez no conocido tuyo se ha quitado la vida. Pero la pregunta aquí en esta noche es, ¿qué pasa cuando Dios no quiera y alguien cercano a nosotros, llámese un hermano, llámese un padre, llámese una madre, llámese una hermana, se quita la vida? El gran dolor que deja esa persona a sus seres queridos cuando la persona se quita la vida. Las interrogancias, ¿por qué se quitó la vida? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba atravesando esa persona que decidió quitarse la vida? Haciendo una investigación también encontré en Estados Unidos el 18 de noviembre de 1978, si es que no me equivoco, un líder de una secta llamado el Templo del Pueblo, llamado John Stone, hubo una masacre, un suicidio masivo. Algunos dicen que fueron 228 personas que se quitaron la vida y 28 niños que se suicidaron. Tomaron cianuros y se quitaron la vida. Es el suicidio masivo colectivo más grande de la historia que se ha registrado. Lo alarmante que es de cómo el suicidio está creciendo.
cómo hay personas que han intentado quitarse la vida porque no aguantan tal vez una desesperación, una desilusión. Probablemente las circunstancias los agobia y entran en depresión profunda que prefieren no seguir viviendo. Pero es alarmante saber la iglesia o el pueblo de Dios qué está haciendo, qué estamos haciendo como pueblo de Dios para ayudar a esas personas. También se ha escuchado en las encuestas que pastores o líderes religiosos se han quitado la vida. La pregunta aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué los llevó o qué los orilla a esas personas a atentar con su propia vida? Puede decir son personas que no conocen de Dios, pero una persona que conoce de Dios o sabe de Dios, ¿por qué atenta contra su vida? Bueno, hoy a través de la palabra de Dios vamos a explorar qué es lo que a veces a la persona los lleva a cometer ese suicidio o a quitarse la vida. Vemos aquí el rey Saúl. Él se encontraba ya en derrota porque Dios no, Saúl no consultaba con Dios. Y su misma desesperación y su mismo afán de gobernar y seguir creciendo como ejército lo llevó a esa desesperación que no consultaba con Dios. Y a tomar decisiones propias y eso lo llevó a esa desesperación y tomó una decisión que le causó tomar esa decisión de quitarse la vida, de ir a combatir el pueblo de los filisteos. Primeramente, cuando tú encuentras en situación difícil de desesperación y tú sientes que Dios no te escucha y sientes que Dios no te ayuda y sientes que Dios está en silencio, probablemente sientes esas ganas de quitarte la vida. Y eso fue lo que le pasó al rey Saúl, la desesperación, la impotencia y la avaricia de querer gobernar lo llevó a tomar decisión de ir a atacar a los filisteos. Y dice la palabra que cuando él se encontraba ya en esa situación de derrota, dice que él no quería ser avergonzado, llegar ante el pueblo como el rey de Israel. Y dice que le dijo a su escudero, toma la espada y atraviésamela, dice, porque si ellos me atrapan los filisteos, estos paganos, dice, se burlarán de mí y me torturarán. Vemos aquí una de las consecuencias que puede llevar a una persona al suicidio es la vergüenza, el qué dirán, qué van a pensar de mí. Y eso es lo que le pasó en su mente a Saúl. Yo no quiero regresar a mi pueblo como rey y fracasado. Y esto fue lo que me viene a mi mente, que mi amigo me decía, yo no quiero verme ante mi familia fracasado, que fracasé con esta inversión que hice. Y mejor prefería o que intenté quitarme la vida. Y lo relaciono con el rey Saúl. La vergüenza, el qué dirá, la pena, los hace atentar contra su vida. Vemos otro ejemplo también, la frustración. Cuando no nos salen las cosas como nosotros pensamos o queremos, también esos son unos indicadores que una persona lo puede llevar, a atentar contra su vida. Y eso fue con el consejero de Absalón, hijo del rey David, que se llamó Ahitofel. Eso lo encontramos en el capítulo 2, en el libro de Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 17, nos dice así: cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Mira, tan siquiera este consejero, Ahitofel, puso las cosas en orden. Hay personas que se quitan la vida y dejan una nota, dando las supuestamente razones por qué se han quitado la vida. Pero hay otros que no alcanzan a hacer eso, no a poner las cosas en orden, sino agarran y se cuelgan o se tiran un balazo o toman algo mortífero. Este consejero, su frustración porque no le hicieron caso. Él era el consejero particular de Absalón y les dijo su consejo.
le dio un consejo, pero Absalón no le hizo caso a su consejo y se frustró y decidió ahorcarse. Eso puede ser indicadores de cuando la persona se frustra, que las cosas no le salen como quieren, que las cosas no se dan como piensa que deben de salir. Eso fue lo que le pasó a este consejero. Fue y se ahorcó. Y encontramos más adelante otra persona que también decidió quitarse la vida. Y este fue un rey. ¿Se imagina? Un rey, una persona, un rey, tenía las comodidades, se pudiese decir. Tenía, tenía un ejército a su mando. Pero ¿qué fue lo que pasó con este rey que les voy a mencionar en esta noche? ¿Qué lo llevó a quitarse la vida? ¿Qué fue lo que lo impulsó a quitarse la vida? Eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 16. Dice, cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera de nuevo el rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón y Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, el rey Zimri entró al poder o entró como rey con una conspiración. Dicho de otra forma, que el rey Zimri no fue legítimo su puesto en el gobierno. Como dice, lo que mal empieza, mal acaba. Pero Zimri, con una conspiración, hurtó y tomó el reinado. Tomó el reinado. Tomó el reinado, Zimri. Y entonces, ¿qué pasó con Zimri? Dice, cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio, estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas. Vemos aquí que la ambición al poder, la ambición a la avaricia, lo llevó a determinar quitarse la vida. Vuelvo a retomar, me comenta esta persona, mi amigo, que lo que más le impulsó a quitarse la vida es que se dice, yo me aboracé, la ambición me ganó. Dice, con esto haz de cuenta que me saco la lotería. Y esto fue lo que le pasó al rey Zimri. La ambición y el ver que los planes no le resultaron porque la ciudad fue tomada por el comandante Omri y se sentía que su poder ya no iba a estar más en el reinado. Entonces el rey Zimri agarra y se quita la vida. Y dice que prende, dice, llamas. Dice, cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio, estando él adentro, le prendió fuego y murió entre llamas. Vemos aquí esos tres pasajes que les acabo de mencionar, donde personas se quitaron la vida, cometieron suicidio. Y existe también otro acerca de Sansón, que se quitó la vida, ¿verdad? Que eso también probablemente usted ha escuchado acerca de Sansón, que agarra con los filisteos también y lo arriman a unas columnas, ¿verdad? Porque se estaban burlando de Sansón y no aguantó la burla. Así como Saúl no iba a aguantar la burla, regresar como supuestamente rey, pero regresar en derrota. Sansón similar, decidió quitarse la vida porque se estaban burlando de él. Lo agarraron como de burla a sus propios enemigos y decidió quitarse la vida. Entonces estamos descubriendo algunos indicadores por qué algunas personas intentan quitarse la vida. ¿Por qué personas prefieren solucionar creyendo que eso van a solucionar? Pero déjame decirte que el suicidio nunca es una solución. Nunca es la solución el suicidio. Compartiendo con algunas personas expertas acerca de este tema del suicidio, comparte uno de los exponentes que dice que en realidad la persona que intenta quitarse la vida realmente no quiere morir, no desea morir, no pretende morir,
pero la agobiación del problema es lo que lo impulsa a querer quitarse la vida. Y una persona que intenta quitarse la vida una vez, no dudo que Satanás pueda nuevamente tentarlo para que vuelva a intentar quitarse la vida. Pero hoy tú en esta noche o en esta tarde o en esta mañana estás escuchando este mensaje. Si ha pasado por tu mente o has intentado quitarte la vida, déjame decirte en esta noche que tiene la solución y es Jesucristo, porque dice Jesucristo que Él ha venido a dar vida y la ha dado y vino a darla en abundancia. Tenemos una esperanza, tenemos una solución, tenemos una respuesta a los problemas, tenemos una respuesta a tu situación que estás pasando. Llámese económico, llámese de salud, llámese de desesperación. Usted sabe, usted y Dios sabe lo que usted tiene en su corazón o lo que está pasando, o la frustración. Pero déjame decirte que debemos en este momento estar con las alarmas alerta de este tema acerca del suicidio, porque no sabemos realmente si a través de esta pantalla, este video, tú que estás escuchando, estabas a punto de quitarte la vida o has intentado quitarte la vida. Permíteme decirte en esta noche esto, que existe en el Nuevo Testamento, porque dirás, Edgar, citaste el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? Vamos a ver el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento donde narra de alguien que se quitó la vida. Hay preguntas que surgen. ¿Dios perdona el suicidio? ¿O el suicidio es un pecado? ¿O una persona que ha recibido a Cristo en su corazón y atenta contra su vida, Dios lo perdona? Hoy vamos a ver a través de la palabra si realmente eso es cierto o no es cierto. Platicando con mi hermana Erika, me comenta que escuchó hablar de una persona, de que una jovencita cuando en un metro o en un tren de una cierta ciudad, ella siendo cristiana, esta joven, intentaron violarla. Y esta jovencita cristiana decide quitarse la vida. Me pregunta mi hermana, ¿tú crees que esta persona Dios la perdonó? ¿O tú crees que esta persona Dios la condenó? Es una pregunta muy buena, muy interesante. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esta pregunta que mi hermana me hizo y fue muy interesante. Vemos en el capítulo de Mateo, en el Nuevo Testamento, una persona que hemos escuchado y la conocemos como traidora, Judas Iscariote. Judas Iscariote no es porque fue su apellido Iscariote, sino que venía de la isla de Isaacar. Por eso le decían Judas Iscariote, ¿verdad? Dice en Mateo 27, capítulo 3, dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, dijeron los sacerdotes. Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Hemos escuchado quién es Judas, ¿verdad? Una persona que anduvo con Jesucristo, escuchó de Jesucristo, tuvo la iluminación, pero esto nos da a entender prácticamente que realmente Judas no se convirtió. No hubo un convertimiento, un convencimiento en su corazón. Como el tema de la prédica de la antepasada, les hablé acerca que si es lo mismo un convertimiento o un convencimiento. Y terminé diciendo que deben ir ambas. Estoy convencido, pero también estoy convertido a Cristo Jesús. He nacido de nuevo. Tiene que ser los dos, el convencimiento primero y el convertimiento después. Convencimiento de que yo estoy convencido que Jesús vino a la tierra, siendo Dios, vino a dar la vida para que yo la tuviera en abundancia y que a través de su sangre preciosa tenemos ese perdón de pecado, que es a través de esa sangre que derramó en el Calvario, como dijo la profecía, ¿verdad? Que llevó todas nuestras aflicciones en esa cruz y a través de la sangre
fuimos justificados, que hubo expiación de pecado. Entonces estamos convencidos de que Jesús realmente es Dios y que vino a dar la vida por nosotros. Pero Judas caminó con Jesús, vio físicamente los milagros, pero nunca hubo un convertimiento, ni mucho menos hubo un convencimiento. ¿Por qué? Porque si él hubiese sabido, no hubiera hecho lo que hizo. Pero aquí viene la gran explicación que en esta noche quise decirle. Dice la palabra de Dios esto, que lo hizo para que las escrituras se cumplieran. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 12. Alguien me dijo, oye, ¿crees que Judas esté en el cielo o esté en el infierno? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 12 dice así, cuando estaba con ellos, esas palabras de Jesús, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Ahora en este momento, déjame decirte que estamos en el periodo de la gracia, estamos en el periodo de que Dios dio la vida, Jesucristo dio la vida por ti y por mí para que la tuviéramos en abundancia. Ahora estamos en un periodo muy diferente en el cual Judas se encontraba. Mas sin embargo Jesús dice, bienaventurados los que no vieron, pero en mí creyeron. Y ese eres tú y yo, o esa persona que cree que Jesucristo es el dador de la vida. Y por lo tanto, si tú decidiste entregar y abrir tu corazón para que Jesucristo viviera en tu corazón y que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, tu vida no te pertenece. Entonces, ¿por qué atentar contra tu vida si tu vida no te pertenece? Bueno, entonces aquí vemos claramente, refiriéndose la palabra de Dios a Judas Iscariote, de que él es el hijo de perdición, que fue el único que se perdió, fue el único que no tomó la salvación, que no aceptó el convertimiento, que no aceptó, no fue convencido, ni mucho menos convertido al cristianismo. Las frustraciones, no podemos evitar los problemas en la vida. Dice la palabra de Dios, nos enseña que dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, muchas aflicciones. Y eso implica tanto al cristiano, al pueblo de Dios, como a la persona que no quiere saber de Dios. Los problemas llegan a nuestras vidas. De una u otra forma llegan los problemas a nuestras vidas. Dice, en el mundo tendréis aflicciones. Dice, pero alegraos, yo he vencido al mundo. Y Él es Jesús de Nazaret. Él es el que a través de Él podemos nosotros llevar esos problemas. Dios a veces no nos quita los problemas, porque los problemas nos pueden hacer más fuerte, nos puede ayudar. Un problema tal vez nosotros lo vemos como una dificultad y puede ser una bendición para nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? En la barca, cómo se estaban ellos hundiendo. Y dice Jonás, tírenme al agua. Para los marineros de ese momento, para ellos era una tragedia esa tormenta. Pero para Jonás era una bendición, porque a través de Jonás Dios llevó la salvación al pueblo de Nínive. Probablemente el problema que estás pasando ahorita, la tribulación que estás pasando ahorita, sea una bendición para que tú lleves el mensaje, lleves bendición a otra gente, a otra familia. Y te sirve como testimonio y te haga más fuerte eso lo que estés pasando. Llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese desesperación, llámese depresión, lo que tú estés pasando. Tal vez tú lo puedes tomar como una bendición, pero siempre y cuando tú sepas que Dios está contigo atravesando esa tormenta. Y sepas que la barca, el timón, la dirige Dios y no la diriges tú, como el rey Saúl quiso dirigir esa guerra y no esperó que Dios lo hiciera. Dice así Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Oigan, cómo en el libro de Santiago nos enseña esto. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Llámese enfermedad, llámese problemas amorosos, llámese desilusión, llámese traición, llámese económico,
Póngale usted el título o el nombre que usted esté pasando en este momento. Hermanos, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Es lo que le estaba aplicando ese ratito. Que tal vez ese problema que tienes en este momento sea una bendición y no sea una maldición. Eso te tal vez ayudará a hacerte más fuerte. Este problema que estés pasando, que estás pasando en este momento, te ayuda a hacerte más fuerte. Es lo que está confirmando la palabra de Dios. Dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Pero a veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me viene esta? Una tras otra, una tras otra. Porque sabe Dios que tú estás hecho y diseñado para eso y para más. Porque Él ha visto en tu corazón una fortaleza. Y sabe que tú no te doblegas. Y sabe que tú no te quebrantas. Porque tu confianza está puesta en Cristo Jesús. Porque tu confianza está puesta en Dios. Por eso te vienen esas pruebas. Continuamos. Si alguno de ustedes dice, por lo tanto, deben resistir las pruebas hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídaselo a Dios, y Él se la dará a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Qué bonito mensaje, qué bonito consejo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que nosotros confiar en Dios, y dice que es las pruebas nos ayudan como aprendizaje para hacernos más fuertes, para no doblegarnos. Referente a la pregunta que me hizo mi hermana de que si una persona conoce a Cristo, recibe a Cristo, ha nacido de nuevo en Cristo probablemente, y decida quitarse la vida como lo hizo esta joven en ese tren, esa estación de tren, ¿qué pasaría? Bueno, en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 nos dice la Biblia esto. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo, hablando de este cuerpo físico, que Dios habita en nuestro corazón. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Si una persona cree y ha confiado en Cristo y ha entregado su vida a Cristo, hasta el último momento esa persona debe estar convencida que Él es tanto poderoso y que puede hacer un milagro hasta el último segundo. ¿Por qué atentar contra tu vida? Entonces realmente no confiamos en Dios, o no confía o no confió la persona que se quita la vida creyendo, pensando que ha nacido de nuevo. No lo sé si esa persona nació o no nació de nuevo, o recibió a Cristo de corazón, o simplemente fue un seguidor solamente de Cristo. Solamente Dios sabe eso, porque Dios es el que da la salvación y solamente Él sabe a quiénes les pertenecemos y quiénes no. Entonces claramente aquí vemos que el templo, la vida, le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Apenas el sábado pasado tuvimos un pequeño contratiempo con la familia. Mi papá tuvo un suceso, le andaba dando una embolia, y un coágulo de sangre tapó unas arterias de la vena de su cerebro, y se fue al hospital y se atendió y se le hicieron cirugía inmediatamente. Mi papá tomó la decisión, no esperó que la familia
decidieran si le iban a hacer cirugía o no. Él decidió hacer la cirugía. Gracias a Dios todo salió bien y ya su vida está recuperándose. En breves días está evolucionando. ¿Por qué? Porque él ha confiado en Dios, porque él ha puesto su confianza en Dios. A pesar, el último sabía que su vida estaba en fuego, sabía que probablemente esta situación lo iba a llevar a la presencia de Dios y él decide, ¿sabes qué? Yo quiero operarme, yo quiero hacerme la cirugía. ¿Por qué? Porque él sabía prácticamente en quién estaba su vida puesta y está puesta en las manos de Dios. Y así te digo, en el último momento de tal vez de que tu vida se está yendo o estás en peligro, en ese milésima de segundo, Dios, no dudo de su gran poder, puede obrar con poder y gloria. Eso es lo que tal vez hubiese pasado en esta joven que la trataron de violarse y decidió quitarse la vida. ¿Por qué no esperar hasta el último segundo para que Dios contestara o respondiera y hiciera tal vez algo sobrenatural en ese suceso para que protegiera su vida, si es que hubiese sido la voluntad de Dios? Y pongo en contexto lo de mi padre, lo que pasó, porque en el último, prácticamente en un peligro eminente de su vida, estaba en debate. Él dice, yo quiero hacerme la cirugía y a lo que venga, venga. ¿Sí? Porque voy a repetir exactamente, porque él sabe prácticamente, y la persona que tiene a Dios en Cristo en su corazón, sabe que Dios en el último segundo de nuestras vidas, cuando estemos en peligro, Dios pueda obrar con poder y gloria, porque no limitamos el poder de Dios. La palabra lo dice, el que confía en Dios soporta las pruebas, y las pruebas nos dan enseñanza. La misma palabra, lo que acabamos de leer, eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Que las mismas pruebas nos hacen fuerte, los mismos problemas nos hacen fuerte. Hoy déjame decirte en esta noche, tú que has intentado quitarte la vida, ¿te has preguntado tal vez el efecto o el daño que dejarás a tus seres queridos? ¿Te has preguntado realmente que si tú quitándote la vida se solucionará el problema o empeorará? ¿Te has preguntado realmente si vale la pena lo que estás pasando, vale más que tu propia vida? Tú que te intentaste quitarte la vida, déjame decirte una cosa. Sal un día a un parque. Siéntate en ese parque. Mira los árboles. Mira la creación de Dios. Mira los pájaros. Mira las aves. Y pregúntate si no vale la pena vivir. Dios ha dicho en su palabra que Él vino a dar esa vida y darla en abundancia. Si tú estás pasando esta situación, que probablemente has sido abandonado o abandonada, has sido rechazada o rechazado por tu físico, o porque simplemente las cosas no se están dando como tú crees o piensas que deben de salir, hoy te invito en esta noche que consideres esto, que el suicidio nunca es la solución. Al contrario, dejarías heridas a seres que realmente sí te quieren y que sí le duele lo que te pasa. No seas egoísta o egoísta, porque hay personas que realmente sí valoran y sí te quieren realmente, en realidad. Y esa persona que realmente te ama, se llama Jesús Cristo. Tanto dice la palabra de Dios que de tal manera Él nos amó, que dio a su único Hijo, para que todo que en Él cree no se pierda, más bien tuviera vida y la tuviera en abundancia. A Jesús le duele lo que pases o lo que estás pasando, pero Jesús, Dios, nos quiere enseñar que a través de la tormenta es donde la fortaleza del Espíritu crece más.
Y después de la tormenta llegan a las abundancias. Dice mi hermano Víctor que donde hay oposición hay bendición. Y yo estoy de acuerdo con eso. Considera, y déjame decirte, que el suicidio nunca, nunca es la solución. La solución se llama Jesucristo. Dice, venid a mí, todos los trabajados y cansados, tal vez de la vida, de los problemas, de las enfermedades. Dice, y yo los haré descansar. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios que te habla en esta noche. Si tú no has recibido a Jesús en esta noche, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos donde estés. Si vas manejando, pues claro que no lo cierras. Pero si quieres recibir a Jesús en tu corazón a través de esta oración, repite conmigo estas palabras. En esta noche o en este momento abro mi corazón y te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Reconozco que yo soy un pecador o una pecadora y reconozco que tú viniste aquí al mundo a dar la vida para que yo la tuviera en abundancia. Yo te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Te entrego mi vida en este momento para que tú ahora seas el dueño y gobernador de ella. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito porque eres parte ya del reino de Dios. Y si estás pasando esta situación de suicidio o estos pensamientos de quitarte la vida, recuerda que la vida no te pertenece a ti, sino le pertenece a Jesús, Jesús de Nazaret. Dios los bendiga.